Hola, bienvenidos a Te lo digo de corazón. Quiero empezar hoy con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste de verdad el paso del tiempo? No que miraste el reloj para ver qué hora era, sino que fuiste consciente, dolorosamente consciente, de que el minuto que acaba de terminar se fue. Vivimos con una ilusión peligrosa, especialmente cuando somos jóvenes. Creemos que el tiempo es un océano, pero la juventud no es un estado permanente, es un tránsito de altísima velocidad. Es un capital que se gasta, lo invirtamos o no. Y de repente, un día, te das cuenta. Te das cuenta de que esas metas que pusiste en una lista siguen en esa lista. Y ahí es donde golpea la segunda verdad. Nuestros sueños, nuestras ambiciones tienen un tiempo límite. Y eso no lo digo para ser pesimista. Al contrario, el hecho de que tengamos un tiempo límite es la herramienta de priorización más poderosa que existe. Es lo que nos da enfoque, es lo que nos obliga a despertar del piloto automático y preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo hoy importa? Hoy vamos a hablar de eso, de la conciencia del tiempo, de cómo la edad pasa volando. Sí, pero más importante, de cómo podemos usar esa urgencia a nuestro favor. Vamos a analizar por qué cada segundo, cada minuto realmente cuenta. No para vivir obsesionados con la productividad, sino para vivir con intención. Porque al final, el tiempo es el único recurso que no podemos recuperar. Quédate conmigo, empezamos. ¿Alguna vez te has encontrado conduciendo al trabajo y al llegar apenas recuerdas el camino? ¿O te has sentado a ver solo un capítulo de una serie y de repente han pasado 3 horas y te has terminado una bolsa entera de palomitas sin darte cuenta? Ese es el piloto automático. Bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, la ausencia de autocrítica y cómo nos lleva a vivir en piloto automático. Para empezar, tenemos que desglosar el corazón de este problema. Esto nos lleva a nuestro primer punto. Lo primero es hacer una distinción que es brutal y necesaria. La diferencia entre sobrevivir y vivir. Miren, sobrevivir es vivir en modo reacción. Es la vida por default. Es la existencia dictada por estímulos externos. Suena la alarma, reaccionas y te levantas. Sientes hambre, reacciones y comes lo primero que encuentras. Llega una notificación de trabajo, reacciones y contestas. Tienes que pagar las cuentas, reaccionas y cumples con tus obligaciones. No hay nada de malo en reaccionar, es necesario. El problema es cuando toda tu vida se convierte en una cadena de reacciones. Eres como un barco sin timón, simplemente respondiendo a las olas y al viento. Vivir, en cambio, es accionar con propósito. Vivir es ser el capitán de ese barco. Es decidir no solo qué comes, sino por qué lo comes. Hoy decido comer sano porque valoro mi salud. Es escribir esa idea, empezar ese proyecto o simplemente planear un fin de semana que te ilusione, aunque nadie te lo esté pidiendo. Es tener una conversación donde no solo esperas tu turno para hablar, sino que activamente decides escuchar y entender a la otra persona. Sobrevivir es ser empujado por la vida. Vivir es tomar el volante. ¿Cómo nos convertimos en pasajeros de nuestra propia vida? La respuesta está en 3 palabras mágicas: rutina, hábito y comodidad. Nuestro cerebro es una máquina increíble de eficiencia. Odia gastar energía. Así que cualquier cosa que hacemos repetidamente la convierte en un hábito para no tener que pensar en ella. El camino al trabajo. Cómo te lavas los dientes. El hábito es el mecanismo que usa el piloto automático y funciona tan bien que nos adormece. Esa rutina, esa comodidad de saber exactamente qué sigue es seductora, es confortable, es un adormecimiento peligroso, porque cuando estamos adormecidos dejamos de cuestionar nuestras propias acciones.
Esa comodidad nos roba la capacidad de introspección. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque esa eficiencia tiene un costo altísimo. Yo lo llamo la ceguera del día a día. Ser eficiente en tu rutina te hace sentir productivo. Llegas a tiempo, cumples con todo, taches cosas de la lista. Eres una máquina de checklist. El problema es que la eficiencia se convierte en su propia meta. Nos volvemos tan buenos en sacar el día que no nos damos cuenta de que los días se están convirtiendo en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Y de repente, un día te miras al espejo y piensas, ¿cómo llegué aquí? ¿En qué momento de mi vida se convirtió en esto? Esa es la trampa de la eficiencia. Te hace sentir que avanzas, cuando en realidad solo estás corriendo en una banda sin fin. El crecimiento personal, por definición, es ineficiente, es incómodo. Requiere que te detengas, que pienses, que te equivocas, que aprendas y que ajustes el rumbo. La rutina te impide ver el panorama general. Te vuelves ciego a las oportunidades de crecimiento porque estás demasiado ocupado, sobreviviendo al día a día. El problema es que vivir así constantemente en piloto automático nos lleva a preguntarnos, ¿por qué evitamos tanto mirar hacia adentro? Y la respuesta es el miedo. En la sección anterior definimos ese piloto automático como un estado de sobrevivir en lugar de vivir. Es la rutina eficiente y ciega que nos adormece. Y la pregunta lógica que surge es, si ese estado nos lleva al estancamiento, ¿por qué nos aferramos tanto a él? ¿Por qué evitamos activamente la autocrítica que podría despertarnos? La respuesta, en una sola palabra, es miedo. Y así entramos a nuestro segundo punto. Evitar la autocrítica no es pereza, es un mecanismo de defensa. Tenemos miedo de lo que podríamos encontrar si encendemos la luz, y ese miedo se manifiesta de varias formas. Primero, y quizá lo más importante, la mayoría de nosotros tenemos una definición completamente rota de lo que es la autocrítica. La confundimos con el autocastigo. Para muchas personas la palabra crítica es negativa. La segunda razón es un poco más sutil, pero increíblemente poderosa. La comodidad de la ignorancia. Seamos honestos, es mucho más fácil ser la víctima de tus circunstancias que ser el arquitecto de tu vida. El piloto automático nos permite culpar a factores externos. Esto es cómodo. Culpar a los demás nos quita el peso de encima, el peso de la responsabilidad. Entonces, si tenemos miedo de sentirnos culpables y miedo a ser responsables, ¿qué hacemos para asegurarnos de nunca tener que enfrentar ese miedo? Creamos mecanismos de escape para que la autocrítica ocurra. Es necesaria algo que hoy es un lujo escaso: silencio, espacio mental. Un momento a solas contigo mismo sin hacer nada. Y eso nos aterra. Así que llenamos cada segundo de ruido. Piensa en tus propios mecanismos. ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes 30 segundos libres en un ascensor o en la fila del súper? ¿Sacas el móvil? Distracción número 1, redes sociales, un scroll infinito para que tu cerebro nunca esté quieto. ¿Cómo te relajas después de un día largo y estresante? ¿Te sientes 10 minutos en silencio a procesar el día? No, te lanzas al sofá a ver 7 capítulos de una serie. Si el piloto automático es el problema, la intención es la solución. Pero no puedes vivir con intención si no sabes dónde estás parado. Y para eso necesitas recuperar la autocrítica. Pero necesitas recuperar la versión correcta de la autocrítica. La razón por la cual evitamos la autocrítica. ¿Cómo rompemos el bucle del piloto automático? La respuesta es simple, pero no es fácil. Con la pausa. El piloto automático depende de la velocidad y la falta de espacio. Tu trabajo es crear espacio. No necesitas irte a un retiro de silencio,
un mes. Necesitas microdosis de pausa, la micropausa de 10 segundos. Haz esto entre actividades. ¿Terminaste una llamada? Pausa. ¿Estás a punto de entrar a tu casa después del trabajo? Pausa. ¿Estás en un semáforo en rojo? Pausa. En esos 10 segundos solo haz una cosa. Sé consciente. Siente tus pies en el suelo. Siente el aire entrando. Hemos dicho que vivir en piloto automático es sobrevivir. Es la vida que nos toca. Vivir con intención es bueno. Vivir es la vida que construimos. La autoobservación, la autocrítica constructiva es el puente entre los dos. Cuando te haces esas preguntas de chequeo, la autocrítica se convierte en el primer paso hacia la intención. Usar la autoobservación es como dejas de ser un pasajero reaccionando al caos. Es como te mueves, por fin, el asiento del conductor. Es como dejas de definir tu vida por cómo te toca sobrevivir y piensas a definir conscientemente cómo eliges vivir. El despertar no es solo un momento, es una serie de pequeñas pausas, de pequeñas preguntas, de pequeñas decisiones. No se trata de cambiar tu vida entera mañana. Se trata de estar 1% más despierto hoy que ayer. Nuestro viaje finaliza aquí y la transformación debe comenzar ahora. No hay un minuto que perder para empezar a vivir plenamente.